Bueno, continuamos con la serie de la verdad. Habíamos arrancado el miércoles pasado y habíamos hablado de un pasaje muy hermoso que está en el Evangelio de Juan, donde podemos entender para qué Jesús vino al mundo. Si yo te preguntase, ¿para qué Jesús vino al mundo? ¿Quién puede decir algo? ¿Para qué vino al mundo? Para perdonar nuestros pecados, va a decir alguno, ¿verdad? Para que se cumplan las profecías, ¿sí? Para que se consume el rescate anunciado desde el Génesis. ¿Recuerdan cuando Dios hablaba a Eva que de la simiente de la mujer vendría uno que vencería a la serpiente con una victoria definitiva? Le golpearía en la cabeza. Algunos pudieran decir que vino para traer esperanza, ¿verdad? Paz, Él es el príncipe de paz. Pero de la boca misma de nuestro Señor Jesús salió la respuesta en Juan capítulo 18, versículo 37. Para esto nací. ¿A qué se refiere? A su encarnación. No se olviden que Él es el eterno. Cuando en un momento dado al Señor los fariseos lo quieren apedrear, es porque Él se revela en quién es, diciendo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo le decía, no tienes ni 50 años y conociste a Abraham verdaderamente, eres eres samaritano, estás endemoniado, o sea, eres impuro físicamente, impuro espiritualmente, así le querían desacreditar. Pero Él se reveló y dijo, yo soy eterno, el alfa y la omega. Para esto nació, para esto vino al mundo. Para los que ojearon ahí su Biblia ya lo habrán leído, para dar testimonio de la verdad. Hay un combate que se da desde el Génesis, con que Dios os dijo que de ningún árbol podéis comer. La mentira te amarga, al punto que no podés luego disfrutar de la vida. La mentira viene a traer dudas sobre la palabra de Dios, o en nuestros corazones, digo bien, hacia la palabra de Dios. Eva sabía perfectamente que sí podía comer de los árboles del huerto, que estaban ahí justamente para sustentar su vida. Solamente aquel árbol, el que está en el centro del huerto, el árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese Dios nos mandó que no comiésemos, porque si comemos de ese árbol moriremos. No moriréis. Desde el principio es el combate entre la verdad y la mentira. Entonces era necesario que venga aquel que es la verdad, la palabra de Dios, en condición humana, para que la verdad se nos sea revelada, para que tengamos el testimonio de la verdad, para poder ser rescatados. Pero ese versículo 37 no termina ahí. Continúa diciendo, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Esta es una expresión, hermanos, muy poco tolerada hoy en día. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que todas las otras religiones son falsas. El Islam, que es 600 años más después de Cristo, tiene un falso Cristo, que no es el Hijo de Dios, según el Islam. No es el mismo. Y por tiempo en el cual fue escrito, justamente hablando de casi 7 siglos, no tiene comparación en la credibilidad que tiene el Evangelio, que fueron escritos justamente en tiempos donde muchos que vivieron en ese tiempo y otros que fueron descendientes de las personas que presenciaron literalmente ese tiempo, el tiempo de la vida, de la muerte y la resurrección de Jesús, estaban vivos aún. Para que puedan decir, no fue así en verdad. Y quedó el testimonio de la verdad en favor de aquellos que son llamados a la verdad.
llamados a oír la voz de Jesús. Porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y ¿qué estoy queriendo decir? La humanidad, a causa de la verdad, fue dividida en dos. Las ovejas de Cristo, los que oyen la verdad y la siguen, y los que no. La verdad ha dividido espiritualmente a toda la humanidad en dos grupos. Vayan por favor a primera carta del apóstol Juan, capítulo 4. Y di el ejemplo del Islam porque le nombran a Cristo. Pero hay muchas formas en las cuales la Biblia también nos advierte que vendrán no solamente gente con escritos acerca de Cristo que son falsos, sino que va a venir gente, hombres, que van a decir ser el Cristo. En medio de tantas cosas que pudiese decirte, hermano, hermana, así como el Señor fue ascendido y fue llevado al cielo, así volverá. Con ese pasaje, por favor, no idealicemos a los hombres, porque el Hijo del Hombre ya se encarnó, ya caminó sobre la faz de su creación, ya murió por los pecados conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras anunciaban iba a acontecer. Y está a la diestra del Todopoderoso. Y hoy está en medio nuestro, cumpliendo el propósito por el cual Él fue enviado a la tierra, dar testimonio de la verdad. Y vamos a entender que Él está en medio de nosotros. Y vamos a entender de qué manera. Avanzamos ahora, primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, la Biblia acá te está invitando a que te sientas planeado por Él. Dios no tiene hijos no deseados, hijos no planificados. Para el ser humano sí, puede acontecer cosas como esas. Pero Dios está mucho, 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 infinitamente, como el cielo sobre la tierra, así de elevado está, así los planes de Dios en favor de nosotros son infinitamente incomparables. Cuando Dios te dice en su palabra, amado, por favor, predispone tu corazón. No crean a todo espíritu. ¿Qué te pide? Discernimiento, inteligencia espiritual. Quiere que leas la Biblia. Dice, probad los espíritus si son de Dios. ¿Cómo vas a probar? Lo vamos a leer. ¿Por qué debemos de probar? Porque hay muchos falsos maestros. Hay falsos profetas que han salido por el mundo. Atiendan, esto es la iglesia primitiva. El primer siglo de nuestra era. No es algo nuevo. Siempre aconteció. Y va a seguir aconteciendo. No se olviden que el inicuo que va a tener a la humanidad, a los que no recibieron la verdad, va a tener a la humanidad rebelde de rodillas delante de Él, diciendo, ese hombre es nuestro Dios, hablando del inicuo, del abominable, aquel que le conocemos también como el anticristo. Pero es un espíritu también el que va a operar, obviamente, a través de esta persona. Y esta persona va a tener un profeta. Él se va a mover en un esquema de religión, donde el esquema bíblico siempre va a ser utilizado para tratar de apartar el corazón de aquellos que fueron llamados. Pero Dios avisa en su palabra que por amor a los escogidos no va a acontecer así. Él va a cortar esos días de prueba. Y esas porciones de la palabra tienen que también traer consuelo a nuestra alma, porque van a venir tiempos muy difíciles, donde va a ser, repito, y valga la redundancia, difícil poder discernir quién es el verdadero y quién es el falso, si es que tu corazón no está rendido a la verdad. Pero si estás rendido a la verdad, no vas a ser engañado. Es imposible. Repito el término, no por nuestra capacidad, sino por el poder y la capacidad de la verdad morando en nosotros. Es imposible que seamos engañados. Si estos pasajes están en tu corazón, vendrán en el momento donde sean necesarios
Como cuando un valiente que está siendo atacado en la guerra por su enemigo desenvaina la espada del Espíritu, la cual es la palabra. Amados, no crean a todo espíritu. Prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced. ¿Cómo vas a probar? ¿Cómo vas a conocer si eso no el Espíritu de Dios? Todo espíritu. ¿Están ahí, gente linda, en la palabra de Dios? Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 2. Todo espíritu, con minúscula, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Toda persona, todo hombre o mujer que cree y que predica la doctrina bíblica de Cristo. Acá, en esa expresión, que el Cristo vino en carne, estamos hablando desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es la fe cristiana. No es tomar pasajes y descontextualizarlos. Continúa diciendo, versículo 3, y todo espíritu, refiriéndose otra vez en minúscula al ser humano y también a la influencia que puede generar los espíritus inmundos, los demonios, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Esta es gente que enseña como una verdad espiritual aquello que no enseña la Biblia. Me refiero otra vez al Islam. Uno de los dioses, aplico comillas, sabemos que hay un solo Dios verdadero. Y que desobedeciendo ese principal mandamiento cayó Lucifer. Porque dijo, haré mi trono a la altura del trono de Dios. No, iglesia. No es posible. Oye, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. No puede decir un libro sagrado que Jesús no es el Hijo de Dios y otro libro sagrado decir que es el Hijo del Dios viviente. Ahí se rasgó las vestiduras Caifás. Cuando bajo juramento, porque le perjuraron al Señor, eres el Hijo de Dios, y él lo aceptó. Y ahí comenzó la tortura, hasta ser clavado en el madero y encomendar su espíritu al Todopoderoso. Y la tierra oscureciéndose con un temblor, se rasgó el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo, de arriba a abajo. Y el arca de la alianza, que representa la presencia de Dios, quedó al descubierto. Para eso vino. Para eso nació. Para dar testimonio de la verdad. Dios es la verdad. Y esto no es una religión. Es Dios comunicándose con su creación para rescatarlo de su pecado, para que tengan vida eterna. Todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. ¿A quién? A estos espíritus de mentira. Los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. ¿Tienen fe? La gente del mundo, cuando creen en la evolución, en serio les digo, que tienen más fe que nosotros. Porque necesitas fe para creer que de la nada pueda salir todo y que del caos pueda surgir orden. Leyes en el cosmos, en la naturaleza. Esa gente sí que tiene fe. Toda la creación habla de que hay una inteligencia. Detrás de lo creado.
Capítulo 1 de la carta a los Romanos dice, por eso el ser humano no va a tener excusa, porque el eterno poder de Dios se hace claramente visible a través de la creación que Él ejecutó. Pero el mundo les oye. El mundo les oye. Porque hablan las cosas del mundo. El Islam promete para aquellas personas que se inmolan, atiendan, mueren para matar, se inmolan. Le promete 70 mansiones con 70 vírgenes. Y la otra expresión me la voy a reservar porque hay gente pequeña acá en el salón. Las Sagradas Escrituras dicen que vamos a ser como ángeles, asexuados. No me voy a ir mucho hacia ahí. Hagan la escuela bíblica, pero les digo esto, no es el mismo Dios. El cristiano muere no para que otros mueran, sino para que sean rescatados de la muerte y de la condenación eterna. No es el mismo Dios. ¿Están aceptando la verdad? Porque si estamos aceptando la verdad, algunas veces nos cuesta en el tráfico, en la caja del supermercado. La gente le ofende a la cajera. Una vez he visto, fue tan vergonzoso como lo humillaron a esa pobre chica, hasta se le juntó todo lágrimas en los ojos. Y yo también tuve mi vergüenza. Por supuesto no hice nada, porque hoy en día también así estamos muy expuestos. Hasta un perfil falso me hicieron entre paréntesis, por favor que no le den plata. Si caes luego, no sé. Me reveló una revelación, escribe. Ahí lo yo decir, el Espíritu Santo no le puedo hablar, por lo menos que le enseñe el Espíritu Santo a tener un poquitito de orden, de expresión, ¿verdad? Y le comienza a pedir plata para un orfanato. Yo cierro esto, pero por favor, hermanos, nunca le vamos a pedir plata por las redes sociales. Para eso tenemos este mecanismo, que es la ofrenda, y hay un orden, una organización, y la CEPRELAM nos controla, y está bien. Si alguien va a hablar mal de nosotros, que sea mintiendo. Pero eso es otra historia, no me quiero desviar del ejemplo. ¿Por qué dije que también yo fui avergonzado? Porque me dio rabia, porque en un momento dado dije, imagínate si mi hija está trabajando y viene esta persona y lo humilla así, diciéndole inútil. Y me digo, decían un poco conmigo, nadie va a ser tentado más de lo que pueda resistir. Y la tentación viene por medio de una mentira aceptada. Y lo vamos a profundizar un poquito más. Me voy a apurar porque se me va el tiempo. Esta gente es del mundo. ¿Por qué sabemos que es del mundo? Porque habla las cosas que al mundo le gusta. ¿Y cómo sabemos? Porque el mundo les oye y les aplaude. Versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que es de Dios te va a oír. No te enojes con la persona que obra injustamente, porque te vas a alejar de la justicia de Dios. Vuelvo al ejemplo, parece muy insignificante, pero de hecho no lo es tampoco, ¿verdad? Porque las cosas cotidianas de la vida nos hacen confirmar de que somos o no de la luz. Si yo hubiese obrado con la misma ofensa, ofendiéndole a esta persona que le estaba ofendiendo a esta chica, la justicia de Dios no obra ahí. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No sean vencidos por el mal. Venzan al mal con el bien. La blanda respuesta aplaca el enojo. Tranquilo, va a estar bien, así, y comenzamos a poner tranquilidad. Y la gente te mira como un bicho raro. Porque cuando estamos en la mentira, somos como esas hojas secas, que es cuestión así, que venga un fueguito y avanza el fuego. Fáciles de inflamar somos. ¿Quién lucha con eso? Por favor, alguien que levante la mano conmigo. Ahí está.
Volvé a decir ahí dentro tuyo, nadie va a ser probado más de lo que pueda resistir. Y que cuando Dios permite la tentación, estoy parafraseando una porción de la carta a los Corintios, Dios provee la salida para que podamos estar firmes. Es palabra de Dios. Entonces cuando decimos, no pensé que iba a actuar así, hermano, el Señor desnudó una situación que estaba ahí en tu alma que tenés que arrepentirte y renunciar a ella. Porque está escrito, nadie va a ser tentado más de lo que pueda resistir. Y que cuando la tentación avanza sobre nuestras vidas es porque hay una mentira aceptada en nuestro corazón. Entonces Dios permite estos eventos para que renunciemos, como el ejemplo del apóstol Pedro. No te voy a fallar, Señor. ¿Recuerdan? Pedro, me negarás. Y encima tan embarazosa es la situación que le dice, es así como que estemos acá, yo soy Pedro, Señor, yo no te voy a abandonar, yo estoy dispuesto a morir por vos. ¿Qué es lo que eso que te voy a negar, Señor? Esto pueden ser, así fue, esto te van a negar, pero yo no, Señor. Y para desnudar bien su corazón, para que Él pueda ser verdaderamente afirmado, establecido, confirmado en su llamado, el Señor le muestra que Él tiene el control. Porque le dice, Satanás te va a zarandear como espiga y yo voy a rogar al Padre que no te falte la fe. Pero antes que cante el gallo, serán 3 veces las que me habrán negado. Aconteció así y ustedes saben que el apóstol Pedro lloró amargamente. Pero el Señor, vez tras vez, cuando le preguntaba si le amaba, si recibía la verdad, Él le volvía a confirmar su llamado. Apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, porque mis ovejas oyen mi voz. No tu voz, Pedro, mi voz, y las siguen. El que no es de Dios, vuelvo al versículo 6, no nos oye. En esto conocemos. ¿Recuerdan que dije? La humanidad fue partida en 2 grupos, espiritualmente hablando. Los que tienen el espíritu de verdad y el espíritu de la mentira, el espíritu de error. Es palabra de Dios. ¿Quién es el único que nos puede llevar a la verdad para así poder escapar del espíritu de error, del espíritu de la mentira, de la ponzoña de la serpiente antigua? La respuesta es el Espíritu Santo. Juan 16:13 lo dice así. Cuando venga el Espíritu de verdad. Uno de los nombres o títulos del Espíritu Santo es Espíritu con mayúscula de Dios, el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo os guiará, dice, a una parte de la verdad, dice la Biblia. No, ¿verdad? Estás ahí en Juan 16:13. Él os guiará a toda verdad. No una relación a medias con Dios. No a una idea que vos suponés, no, pero Dios es bueno y no va a enviar a nadie al infierno. Hermanos, el mismo que promete el cielo y paga el precio, Él diciendo yo soy la puerta, es el mismo que dice que hay un abismo sin fondo, un fuego que no se apaga, donde el gusano no muere y donde es el lloro y el crujir de dientes. Él lo advierte por amor. Él vino a dar testimonio de la verdad. Y el Espíritu Santo, como les dije hace rato, es el que nos lleva a toda verdad. El Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros. ¿Cómo somos llevados a la verdad que el Espíritu Santo inspira? Creyendo lo que Él inspiró. Decían por el que está a tu lado, ¿querés la verdad? Decirle. Así como pregunta retórica, claro que sí, ¿verdad? Cree el Evangelio, decirle. El que no recibe el Evangelio está privado de acceder a la verdad. Repito, el que no recibe el Evangelio está privado de acceder a la verdad. No se olviden que los demonios también creen y tiemblan. Y que conocen muy bien las Sagradas Escrituras. No se olviden que Satanás tentó con el Salmo 91 al Señor Jesús en un momento de gran dificultad cuando llevaba 40 días sin comer. Y le tentaba con el Salmo 91. Las personas que están en dificultades extremas, que no someten su corazón a las buenas nuevas de salvación,
corren el riesgo de ser influenciados por demonios según su naturaleza caída para torcer las Escrituras, para justificar errores que la palabra de Dios dice no es el camino que Dios trazó para nuestros pies. Y vuelvo a decir, cuando esas tentaciones se dan, si por algún motivo tropezamos en medio de ellas, es porque el Señor está derribando un ídolo, una mentira en nuestros corazones, como le pedimos al Señor en oración hace rato cuando poníamos nuestras manos sobre nuestro pecho, diciendo que esa mentira sea desnudada y hoy sea derribada. La carta a los Efesios capítulo 1 versículo 13, voy a leer la versión NBI. Dice, en Él, en Dios, en Cristo Señor nuestro, dice que tenemos cuando oímos el mensaje de la verdad. Leo mi versión Reina Valera. En Él, también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad. ¿Cuál es el mensaje de la verdad? El Evangelio. ¿Y qué hace las buenas nuevas de salvación? Ejecuta salvación. Cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo la salvación, les puso la salvación, convicción de pecado, de la justicia que descendió del cielo y de la invitación para vivir justamente, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Lo creyeron, lo abrazaron. ¿Y qué pasó ahí? El mundo que va a recibir al inicuo, a los que aman la mentira, van a tener un sello. Y toda esa gente que va a ser marcado por la bestia en una alianza de mentira, con falsa paz, en rebeldía absoluta hacia Dios. Es una imitación seductora. ¿Le va a seducir a la gente? ¿O no lo hizo la serpiente? El padre de mentira le dijo a Eva, mira Eva, comen a ese fruto prohibido. Primero lo que Dios es la verdad y nadie escapa de su juicio. Primero lo vas a morir, pero vale con la pena, Eva, porque después ya vas a ser hipócrita, te vas a cubrir, vas a tener vergüenza de tu marido, de Adán. Ya no vas a poder ser transparente, no vas a poder andar desnuda delante de él. Y él también, no, y te vas a pelear. Él te va a culpar a vos de su desgracia. Y sabes que tu hijo mayor le va a matar al menor. En medio de los rituales, así que van a querer presentar su ofrenda y sus sacrificios a Dios, Él le va a asesinar a tu hijo. Le dijo así, no, seréis como Dios. Vos vas a juzgar qué es lo bueno y qué es lo malo. Así vive la humanidad. Separados de la verdad, porque no recibieron el Evangelio. Pero cuando viene el Evangelio de salvación a nuestras vidas y los abrazamos diciendo, he pecado contra ti, Señor, no merezco jamás ser llamado tu hijo. Y Él te cubre con amor por la sangre derramada en la cruz. Es el Espíritu Santo sellándote con la verdad. Fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Terminé de leer el versículo 13 de Efesios 1. El sello, que es la intervención del Espíritu Santo, la intervención divina, es fundamental para que podamos ser salvos. Nacimos de Él, no de voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón. Nacimos de voluntad de Dios. El Espíritu Santo es Dios. Cuando Ananías y Zafira se propusieron en su corazón mentir, ¿quién había metido ese mal en su corazón de que pueden engañar a Dios? Satanás. ¿Por qué permitieron que esa mentira ahí se anide en el corazón de ustedes? No han mentido a los hombres, han mentido a Dios. Al Espíritu Santo le decía el apóstol Pedro. Cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida para invitarte a vivir la verdad, rendite. No hay nada mejor que puedas hacer en este peregrinaje temporal, terrenal. Nunca va a haber algo superior que puedas hacer que el rendirte a la verdad. Ese es el éxito del ser humano. Caminar de la mano de la verdad, caminar de la mano del Espíritu Santo, caminar de la mano de la palabra. Ser genuinamente hijo de Dios. Nadie que es hijo de Dios puede vivir en rebeldía a Él, porque el Espíritu de Dios permanece en los redimidos, en los que fueron nacidos por voluntad de Dios.
Y esa gente no puede ser derrotada por el pecado. Son un linaje escogido, son un real sacerdocio, son una nación santa, un pueblo adquirido por el alto precio de la sangre del amado. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la oscuridad, de la mentira, a su luz, a la verdad admirable. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Versículo 4. El cual, nuestro Dios Salvador, quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cómo? Llegando al conocimiento de la verdad. Mi hermano, mi hermana, no podemos separar, no podemos disociar la salvación de la verdad. No podemos separar la verdad del Evangelio de la salvación que promete Cristo, de la salvación que nos otorga, que nos invita las Sagradas Escrituras. No me voy a poder ir y no hacer punto tampoco de la prédica, de poder hablar de aquellas personas como por ejemplo las tribus que están, ya habrán escuchado esos argumentos, que están en el monte, ahí en el medio del Amazonas. Hermanos, te respondo de esta manera: Dios es justo. Hay distintas interpretaciones en relación a lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, que Jesucristo predicó también a los espíritus. Es totalmente conciliable con que Dios es justo. ¿En qué sentido? Esta es la condenación, dice Juan capítulo 3, versículo 19. La luz, la verdad vino al mundo y los hombres no la recibieron. Amaban la oscuridad porque sus obras eran malas. No le recibieron al Espíritu Santo. ¿Qué es lo primero que hace el Espíritu Santo? Convence de pecado. Amaban sus pecados, sus obras eran malas y no querían venir a la luz para no ser reprendidos. Entonces, si la condenación es rechazar el Evangelio de Cristo, deja en las manos del juez justo cómo serán aquellas personas que murieron sin haber escuchado las buenas nuevas de salvación, que será predicado hasta los confines de la tierra y ahí vendrá el fin. Ahora el tema es: vos no sos de esas tribus que están en el medio del monte. Vos sí estás siendo expuesto a la verdad. ¿Cuál es tu respuesta? Como si de alguna manera pudiera implorarte de parte de Dios: no resistas este momento donde Dios te está visitando con vida eterna. La verdad y la salvación están vinculadas de manera inseparable y eterna. El Verbo, aquel que es lleno de gracia y de verdad, aquel que en el Apocalipsis dice viene con una inscripción que es fiel y verdadero. Él va a recibir la adoración de aquellos que recibieron el testimonio de la verdad en el cielo. ¿Te estás yendo hacia ahí? Recordemos lo que dijo Jesús: el que es de la verdad oye mi voz. ¿Recuerdan Juan 18:37? ¿Cómo reacciona la gente o las personas que no reciben a Cristo? Aquellos que no aceptan el Evangelio, aquellos que rechazan la luz de la verdad. Segunda Timoteo 4, versículo 3. Para los que quieran tomar nota, lo voy a leer ya. Versículo 3, segunda carta a Timoteo capítulo 4. Porque vendrán tiempos cuando la gente no sufrirá la sana doctrina. No va a querer la Biblia. Van a querer manipular la Biblia y el nombre del Señor. Pero la gente que tuerce la Biblia para su destrucción la tuerce.
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Gente que vive y se deleita en los deseos engañosos de la carne, que van a tener una prédica que va a parecer que tiene rasgos de la Biblia, pero no es el mensaje, no es la sana doctrina. Versículo 4. Esta gente dice, apartará de la verdad el oído. ¿Cómo reacciona la gente sin el evangelio en su corazón? Rechaza la verdad. Y se van hacia las fábulas. Inventan cualquier cosa y la gente les cree. Va a haber un momento, según la carta a los Tesalonicenses capítulo 4, donde dice que el inicuo por advenimiento de Satanás va a hacer señales y prodigios mentirosos que Dios va a permitir para aquellos que no recibieron el amor a la verdad. Pero digamos todos juntos, yo no voy a ser engañado. Puedo insistirte que lo digas otra vez. Yo no voy a ser engañado. Se pagó precio. La sangre de Cristo para que yo conozca la verdad. Los que no reciben la verdad obstruyen, son un obstáculo por medio de sus vidas injustas. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pudiésemos dar tantos ejemplos. Pero en un momento dado había una persona que a Pablo le interrumpía en medio de su exposición. Y Pablo en su oración hizo que se manifieste el juicio de Dios sobre esa persona. ¿Cuál era el juicio de Dios? En su espíritu era un ciego. Y el apóstol Pablo oró a Dios para que se note que era un ciego. Y se encegueció literalmente, físicamente hablando, los ojos de esa persona. ¿Ustedes piensan que ahí creyeron igual la gente? Claro, hubo un remanente, pero no creyeron todo. No se dejen impresionar por lo que ven los ojos. El Espíritu Santo habló por medio de Abraham, en el seno de Abraham, cuando Abraham ya estaba en el lugar de los que murieron creyendo en la promesa de salvación, con Lázaro el pobre. Y respondió al clamor de aquel hombre rico que estaba en el lugar del tormento, que pidió que alguien sea enviado para que sus hermanos no vengan en ese lugar de castigo, porque llevaban la misma vida disoluta que él llevaba, o que él llevó, digo bien, y que le hizo merecedor de ese castigo. ¿Y saben qué le respondió el Espíritu Santo por medio del Padre de la fe, por medio de Abraham? La ley y los profetas, la palabra. Jesús es la palabra, la luz, la verdad. La Biblia tienen. Porque ni si se levanta uno de los muertos, si no cree en la Biblia, no se salvarán. Paréntesis, la Biblia promete señales. Hay gente que se ha sanado, pero no predicamos sanidad. ¿Por qué? Porque no tenemos el control. Si tuviésemos el control, si el Señor nos permitiese, si yo tuviese una varita mágica, lo primero que haría en este momento es ir y tocar el oído de mi hermana para que oiga. Se pueden dar señales. Se dieron, se siguen dando y se darán. Pero Él lo hace en su soberanía. Pablo posiblemente se estaba quedando ciego. El que tenía la doble unción, Eliseo, murió de una enfermedad. Tito tenía problemas de estómago. Pero predicaban el Evangelio. Romanos 12:25. Los que no reciben el Evangelio son personas que cambian la verdad de Dios por la mentira. Las personas que no están con Cristo, ¿saben qué van a hacer? Te van a ofrecer una mentira para que ocupe el lugar que solamente la verdad tiene que ocupar en tu corazón. ¿Y cómo se desnuda este espíritu inmundo? Esta gente honra y le da culto más a la creación que al Creador. Estoy leyendo Romanos 1:25. La gente que no recibe el Evangelio
Es gente desobediente digo. ¿Desobediente a qué? A la verdad. Romanos 2:8. Pero la ira y el enojo de Dios es con los contenciosos, con esta gente que no obedece a la verdad. Esta gente obedece a la injusticia. La gente que no recibe a Dios son maestros. La gente que no recibe a Cristo son profesores. La gente que no recibe la verdad del Evangelio de Salvación tienen su cátedra, enseñan la mentira. Voy a leer la versión NTV de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 29. Dice, sé que después de mi salida, vendrán en medio de ustedes falsos maestros, como lobos rapaces. No van a perdonar al rebaño. Versículo 30, digo bien, de Hechos 20. Incluso algunos hombres de entre ustedes, de su propio grupo, se levantarán. Gente que va a distorsionar la verdad. Maestros de la mentira. ¿Para qué lo harán? Para juntar seguidores. Versículo 31. Cuidado, cuidado, cuidado. Traduce la versión NTV con signo de exclamación. Recuerden estos 3 años que pasé con ustedes, dice el apóstol. De día y de noche, mi constante atención y cuidado sobre ustedes. Así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Atiendan el versículo 32. Los encomiendo a Dios. Los consagro a Dios. Los consagro al mensaje de la gracia, del Evangelio. Los entrego a la verdad. Que tiene poder para que ustedes crezcan, sean edificados. Y para que puedan en el día del Señor recibir la herencia, junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Que estemos aquí, hermanos amados, es una obra soberana de nuestro Creador y Dios, que nos abrió el entendimiento. La Biblia dice literalmente que Dios abre el entendimiento para que la luz del Evangelio nos resplandezca, para que podamos comprender. ¿Recuerdan cuando Jesús iba camino a Emaús y Él ya estaba resucitado y no lo podían reconocer? ¿Y qué dijeron ellos cuando se les abrió los ojos y espiritualmente hablando y se dieron cuenta que era el Señor? Después que se sentaron y partió el pan. No lo voy a poder así desmenuzar todo, pero quiero concentrarme en esto. Ellos dijeron, aunque no veían todavía, cuando caminaban así, ¿cómo vos sos el único que no sabés lo que pasó con Jesucristo, varón justo, y cómo le trataron? Y comenzaba el Señor a abrirle las escrituras y dijeron, ¿no nos ardía el corazón cuando nos enseñaba la escritura? ¿Qué sentís cuando lees? Si no es la voz de tu Padre corrigiéndote, edificándote, invitándote a mirar el cielo, hay mentiras en tu corazón. ¿Qué es ceguera espiritual? La cual se combate con lectura, 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 hasta que te mueras. Literalmente, pero hasta que mueras a tu yo. Ya no vivo yo, ahora Él vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo para su gloria, para el testimonio de la verdad. Antes, hermanos, de que se suceda la desobediencia en el corazón de la gente, el ser humano debe ser conquistado, atrapado por una mentira. Te repito, antes de que se suceda la desobediencia en el corazón del ser humano, debe ser conquistado el mismo por una mentira. La muerte es el resultado de la mentira. La vida eterna, la consagración del creyente es el resultado
de la verdad en la vida de los hijos de Dios. Voy terminando y le pido a los de alabanza que pasen, por favor. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre, dice el Señor, y os dará otro consolador. Está con mayúscula. Es un nombre personal. Es el Espíritu Santo. La palabra griega es paracleto, un maestro, un consuelo, un ayudador, alguien que guía, alguien que no suelta. ¿Para qué el Señor ruega al Padre que venga el Espíritu Santo? Para que el Espíritu de verdad, como habíamos leído, esté con nosotros para... ¿Alguien está ahí en Juan 14, 16? Esté con nosotros para... ¿Recuerdan el sello? Así como se junta, y me encanta dar este ejemplo, ya lo he dado muchas veces, el esperma de un hombre y el óvulo de una mujer, y viene una persona que nace, ¿verdad? Se fecunda ese óvulo con el esperma del hombre y nace una nueva persona que se le parece a sus progenitores. Así también, de la misma manera, el Espíritu Santo y la palabra de Dios vienen y dan una nueva naturaleza, un nuevo ser, literalmente una nueva criatura. Que se le parece a su padre, que le gusta, que defiende, que muere por la verdad. (17) El Espíritu de verdad. Jesús dijo: rogaré al Padre que venga al consuelo de nuestras almas, nos sostenga, nos selle para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, hermanos amados, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. ¿Saben por qué está ahí en pretérito? Porque el Cordero todavía no fue inmolado. Y estará en vosotros. Él ya murió. El Maestro que nos lleva a toda verdad, que consuela nuestras vidas mientras la dificultad de caminar la verdad eterna produce sus luchas. Él ya está en nosotros. ¿Recuerdan? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Cierren sus ojos, por favor. Y si hay alguien aquí en el salón que sabe perfectamente que no vive la verdad, cierren sus ojos, por favor. Que sabe perfectamente que no vive la verdad, que no solamente practica la mentira, el pecado, sino que se complace con él. Está habituado. Yo no lo puedo saber, yo no soy Dios. Pero Dios te trajo. Y ahora, en el nombre del único Salvador de la humanidad, en el nombre de Jesús, te invito a que le confieses ese pecado, esa mentira aceptada, sin justificarla. El Espíritu Santo te ayuda a comprender de que estás pecando. Y simplemente dile: perdóname, Señor. He pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname y límpiame
de esta mentira. Lávame de esta maldad. Hoy te entrego mi vida y mi corazón y rindo mi mente a Cristo. Ahí en tu corazón, convencido, dile, para que mis pensamientos sean llevados a la obediencia de la verdad. Oro bajo las alas de tu misericordia. Lo hago en el nombre de Jesús. Amén.